alumnos, vamos a tratar de hablar en esta ocasión sobre semiología del aparato respiratorio. Esta es la clase número 1. Desde el punto de vista de introducción, vamos a tratar de ver ciertos aspectos de la historia clínica. Ya hemos conversado anteriormente sobre la historia clínica, los fundamentos de estas, las características y cada uno de los elementos que representa. Solamente vamos a dar en esta ocasión un repaso de otros aspectos, pero relacionado con el aparato que nos ocupa, que es el aparato respiratorio. Ustedes conocen la historia clínica, es una recopilación en un orden cronológico de los síntomas y signos y datos de laboratorio de gabinete relativos al estado de salud de un individuo. Hemos hablado de ciertos conceptos como por ejemplo síntoma, que nos modula la investigación, o el síntoma clave en esta situación. Son síntomas que nos van a orientar a buscar las patologías convenientemente desde un punto de vista semiológico, buscando signos, y desde un punto de vista también semiológico, pero a través de otro apartado que es ya las evaluaciones complementarias, los datos de gabinete, los datos de laboratorio, que son fundamentales de obtener, pero cuando hemos hecho una buena valoración de la historia clínica con un síntoma guía o con un signo a buscar de acuerdo a ese síntoma guía. Sabemos que un síntoma es toda manifestación de enfermedad, es de carácter subjetivo y que expresa un trastorno funcional. Aquí tenemos ciertos ejemplos de síntomas, como es el dolor de cabeza, el dolor abdominal. El paciente tiene un síntoma como la tos, o el paciente tiene, al hacer un esfuerzo físico, una situación de disnea o de fatiga o dificultad para respirar. Ustedes también conocen los síntomas, los signos, que son manifestaciones patológicas de carácter generalmente objetivo y que se señala una alteración anatómica. Es decir, aquí tenemos una graduación de la fiebre, eso es un signo, el paciente está febril o no lo está. Aquí tenemos un signo que es muy característico, que es unas conjuntivas de color amarillo, es decir, un síndrome de una ictericia conjuntival y de todo el cuerpo. Aquí tenemos otro signo como ejemplo, como una ingurgitación yugular de este paciente que está semisentado, que posiblemente nos hace orientar de que el paciente tiene algún problema respiratorio o algún problema desde el punto de vista cardiovascular. Por otro lado, si nosotros hablamos de síntomas y reunimos los signos, los síntomas los da el paciente, los signos los buscamos nosotros a través de esa orientación sintomatológica de nuestro paciente y nos formulamos un síndrome, que es una reunión de síntomas y de signos. Y la palabra síndrome viene de sin, de conjunto, y dromos, de carrera, que significa unir una serie de elementos en un aspecto de similitud, y este síndrome ¿ya? Es el conjunto de esos síntomas, pero está sistematizado siempre los mismos, relacionados siempre entre sí y por una alteración anatómica y o funcional común, pero con etiología variable. Es decir, si yo tengo un síntoma febril, por ejemplo, yo tengo un paciente con un cuadro de síntomas que son sistematizados, que nosotros podemos observar algunas otras alteraciones sintomatológicas o también alteraciones signológicas. Sin embargo, la etiología de ese síndrome febril puede ser varios tipos de situaciones o es variable. También podemos decir que un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. Es decir, si yo tengo un síndrome, no es igual a una enfermedad, porque varias enfermedades pueden tener el mismo síndrome de presentación.
El médico que trata de establecer la fisiopatología del síndrome que aqueja al individuo, también podemos considerarlo como relativo, como concepto de síndrome. Aquí tenemos otra rama que sería la semiotecnia o semiología, que no es más que el estudio de los síntomas y signos que la provee el paciente, ¿no? Al estudiarlos, analizarlos y haciendo una semiología para identificarlos. Y aquí tenemos los síntomas, que pueden ser un síntoma signológico, sintomático también. Y otro aspecto que también nos hablando de semiología, que es la parte de la medicina que estudia, como ustedes conocen, los síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo de nosotros en esta parte de nuestra formación, que nos permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer qué cosa, establecer un parámetro indispensable. Cuando yo busco, cuando yo lo interrogo, cuando yo le pregunto y él me dice las manifestaciones signológicas, cuando yo en el examen físico lo exploro, determino los signos que me van a permitir a mí establecer un diagnóstico o un síndrome en el cual nosotros podemos posteriormente establecer. Pero hay tipos de diagnósticos. Y los tipos de diagnósticos son sintomáticos, es decir, que yo tengo un diagnóstico desde el punto de vista sintomático por los elementos sintomáticos que hemos recuperado o evaluado o documentado en la historia clínica. Puedo tener un diagnóstico sindromático, es decir, como por ejemplo un síndrome itérico, un síndrome pleurítico, un síndrome febril, etc. Estamos dándole una sindromatización diagnóstica, pero eso no quiere decir que hay una sola patología o enfermedad que va a producir ese tipo de diagnóstico sindrómico, sino que es un síndrome en general. Posteriormente hablamos del diagnóstico nosológico, que ahí sí nosotros podemos definir cuál es el diagnóstico a través del síndrome que habíamos pensado, el diagnóstico nosológico, es decir, este paciente tiene un síndrome febril por un proceso que se llama tifoidea. Y en el momento que yo le doy el diagnóstico de tifoidea o salmonelosis, ese paciente ya le estoy dando un diagnóstico nosológico. Y por último, el diagnóstico integral. Un ejemplo de diagnóstico integral podría ser cardiopatía isquémica, pero la cardiopatía isquémica se divide a su vez en otras. Entonces el diagnóstico integral del paciente sería cardiopatía isquémica o un síndrome de enfermedad obstructiva pulmonar crónica o un síndrome desde el punto de vista asmatiforme o de asma. Pero el diagnóstico integral trata de englobar, como en el caso del ejemplo de un síndrome coronario, a un paciente que tiene un síndrome coronario como producto de un infarto agudo del miocardio que le produjo una alteración en su corazón que fue resuelto con una cirugía cardiovascular que puede ser un bypass o una colocación de un stent. Entonces ya estamos hablando de un diagnóstico integral de la situación. Pues bien, aquí tenemos una serie de tipos de diagnósticos. Miren, son varios. Y vamos a tratar de conceptualizar cada uno de los tipos. Aquí tenemos el diagnóstico clínico o individual, que es otra cosa que es el emitido a partir del contraste de todo lo mencionado y de las condiciones personales del enfermo. Todos estos factores determinan cualitativa y cuantitativamente el cuadro clínico, de manera que puede ser diferente aun cuando la entidad morbosa sea la misma. A esto se refiere la máxima. No hay enfermedades sino enfermos. Y esa es una situación muy puntual que debemos de considerar. El diagnóstico clínico, el diagnóstico individual, estos diagnósticos, ¿ya?, de alguna manera pueden ser diferentes en una persona a otra. De tal manera que nosotros tenemos que conceptualizar que hoy por hoy hay enfermedades, no, sino enfermos, es decir, una misma enfermedad puede manifestarse diferente en un enfermo, de tal manera que el aforismo a esto se refiere que no hay enfermedades sino enfermos.
El diagnóstico de certeza, cuando hablamos de diagnóstico de certeza, es el diagnóstico confirmado a través de la interpretación y análisis de los métodos complementarios. Es decir, yo tuve un síndrome, yo reuní los síntomas, yo reuní los signos, hice un buen examen físico, tuve un síndrome al cual me voy a referir, y ese paciente con ese síndrome le pedí elementos complementarios o métodos complementarios, como por ejemplo una radiografía de tórax o un examen de esputo, y el paciente ya sale con un diagnóstico de certeza porque en el examen de esputo sale que tiene una baciloscopía positiva para tuberculosis. Entonces tenemos un diagnóstico con toda certeza. El diagnóstico diferencial, aquel conocimiento al que se arriba después de la evaluación crítica comparativa de sus manifestaciones más comunes con las de otras enfermedades. Entonces es un diagnóstico diferencial, es aquel que tengo varios elementos, pero yo me aproximo lo máximo posible con lo que tengo en la historia clínica y en el examen físico para tratar de manifestarme con una situación más común posible que explique el motivo de que el paciente esté enfermo. Tenemos el diagnóstico etiológico, que como ustedes conocen, determina la causa de la enfermedad, es esencial para el total de todas las enfermedades y para el tratamiento. Si yo tengo un diagnóstico etiológico, tengo una aproximación mucho más fácil para un tratamiento apropiado. Si yo tengo una tifoidea, si yo tengo un síndrome coronario agudo, si yo tengo un problema de una vesícula, yo puedo tener un tratamiento desde el punto de vista clínico, que puede ser antibiótico-terapia en un lado o la colocación de un medicamento que le evite el infarto, como una trombolisis, por ejemplo, o realizar un procedimiento quirúrgico si es que se trata de un paciente con un cálculo a nivel de vesícula que me explica un síndrome ictérico. Tenemos el diagnóstico genético, es otro tipo de diagnóstico en el cual determina si el sujeto está o no enfermo. Pueden plantearse problemas de enjuiciamiento, pues hay que contar con una posible situación y con neurosis o histerias que contribuyen verdaderas enfermedades. Hay situaciones en las cuales tenemos dificultades para los diagnósticos y nos valemos del estudio o diagnóstico genético, que es un elemento que también podemos considerar como tipo de diagnóstico. Hay otro tipo en la literatura que se habla de diagnóstico heroico. ¿Cuándo es un diagnóstico heroico? Cuando el diagnóstico se convierte en una obsesión, en un absurdo, en una especie de imposición mental y profesional. Es decir, es un diagnóstico extremo en el sentido de por sí mismo e innecesario. ¿Ya? Un diagnóstico heroico, es decir, muchas veces esos diagnósticos heroicos son unas obsesiones y son absurdos, porque a veces podemos dar diagnósticos heroicos en aquel paciente que no tenemos bien claro su situación, es un paciente muy sinológico, muy sintomatológico, le duele todo, de tal manera que ahí heroicamente le podemos decir, señor, usted lo que está sufriendo de un proceso nervioso, usted está sufriendo de un problema X o una enfermedad media retumbante su nombre, para tratar de dar un diagnóstico heroico para que el paciente se quede más tranquilo. El diagnóstico nosológico, como ustedes lo conocen, es la determinación específica de la enfermedad. Cuando yo tengo un diagnóstico nosológico, le digo al paciente lo que tiene cuando ya sale de la evaluación, cuando ya sale del hospital, o cuando en una consulta externa yo he hecho la evaluación apropiada a través de parámetros complementarios y he llegado a un diagnóstico. A eso le llamamos diagnóstico nosológico, y nosológico significa diagnóstico desde el punto de vista de enfermedad. El diagnóstico patogenético, muy bien, su nombre lo dice, consigna los mecanismos que producen la enfermedad por la acción de las causas y las reacciones orgánicas. Es decir, supongamos que yo tengo un paciente con un dolor abdominal, me llevó el caso a un síndrome doloroso abdominal y el paciente termina siendo operado de una apendicitis porque la clínica lo decía así. El paciente tiene la pieza que le extrajeron, es decir, la pieza anatómica, y cuando se hace la evaluación tienes tú un diagnóstico patogénico que estaba una vejiga inflamada y con una circunstancia que confirma el diagnóstico
clínico que fue, o nosológico que fue de apendicitis. El diagnóstico presuntivo es aquel que el profesional considera posibles basándose en los datos obtenidos en la anamnesis y en el examen físico. O sea, yo puedo tener un diagnóstico presuntivo cuando tengo un examen físico y una evaluación de historia clínica adecuada. Sin embargo, no he podido confirmar a través de métodos diagnósticos en realidad un diagnóstico nosológico, y a eso le llamamos diagnóstico presuntivo. También tenemos el diagnóstico sindrómico o funcional, que es la mayoría de las veces que yo les pido a ustedes que tengan para el nivel de aprendizaje que tienen actualmente, que son los síndromes, los conjuntos de signos y síntomas con un desarrollo común. Por ejemplo, el síndrome itérico, piel amarilla, orinas encendidas, heces decoloradas, etc., aunque en algunas ocasiones no se puede avanzar más, permite que usted, ¿ya?, que un diagnóstico patogenético parcial, pero que posiblemente un tratamiento de tipo funcional. Ya no son un tratamiento desde el punto de vista etiológico. Y por último tenemos el diagnóstico sintomático, es aquel diagnóstico que tiene un objeto por identificar la enfermedad mediante los síntomas. Es decir, no tiene más que los síntomas: me duele la cabeza, doctor, me duele la cabeza, doctor, le tomé la presión, le tomé esto, le todo esto, todo ha salido negativo. Entonces decimos, tenemos un diagnóstico sintomático, tiene dolor de cabeza. Las causas de ese dolor de cabeza tendrán en la experticia y posteriormente en las evaluaciones futuras que determinar cuál es el diagnóstico en concreto, pero mientras tanto es un diagnóstico. Y hablando ya ahora de síntomas, tenemos la disnea, que es un ahogo o dificultad para la respiración. La disnea conlleva un sobreesfuerzo para respirar. Como vemos en la diapositiva, un paciente está con oxígeno y está siendo asistido, está semisentado porque tiene posiblemente una disnea de reposo. Aquí tenemos que también la disnea es una dificultad respiratoria que se puede traducir en falta de aire, nos dicen los pacientes. Y esto deriva en una sensación subjetiva, es decir, la disnea es algo que el paciente siente de malestar que frecuentemente se origina en una situación con respiración deficiente. Ese sería el concepto. La disnea, si nosotros vamos a la etimología, la disnea es la dificultad, que significa dis, y neum, que significa respirar, es decir, que la dyspneum o disnea es una dificultad para respirar o una sensación de sed de aire, y es una sensación sintomatológica subjetiva. Sabemos que la disnea puede ser de esfuerzo cuando aparece al realizar esfuerzo con la o apreciación adyacente de si son grandes, medianos o de pequeños esfuerzos. En el cardíaco la disnea de esfuerzo es progresiva. Sabemos también que podemos tener una disnea de decúbito. Esta disnea se alivia con la posición erecta y no acostado, ¿ya?, o en una posición semisentada como es la ortopneica, se alivia. Puede alcanzar distintos grados de intensidad, siendo progresiva hasta alcanzar el decúbito. Por otro lado, tenemos la disnea paroxística nocturna, que también se conoce como una disnea paroxística nocturna. Se caracteriza por la aparición durante la noche, mientras el paciente se encuentra dormido, esto es decir, que se despierta, que obliga a despertarse súbitamente, creando una situación de desesperación al no poder recibir la cantidad necesaria de aire, como lo vemos en la apreciación, en el gráfico. Vemos una señora que estando durmiendo se levanta bruscamente, muchas veces se acompaña de una tos seca, alivia un poco con la posición sentada, el paciente comienza a respirar y algunos de ellos se dirigen a la ventana o al balcón para respirar más aire puro. Es una situación que le llamamos disnea paroxística nocturna, que aquí tenemos por último la disnea de reposo. Este paciente está sentado, este paciente no está haciendo ninguna actividad, sin embargo tiene que realizar un esfuerzo para respirar, y a eso le llamamos disnea de reposo.
Hablando de disnea, también tenemos que considerar factores respiratorios como problemas pulmonares restrictivos, como trastornos de la difusión, rigidez del parénquima pulmonar, alteraciones de la ventilación, perfusión, que son alteraciones que también debemos considerar, es la obstrucción de las vías aéreas como causante de disnea. Por otro lado, existen factores extrarrespiratorios como son la deformidad de la caja torácica, los procesos artríticos por dolores a nivel costal. El paciente no puede expandir su tórax por este problema inflamatorio que tiene artrítico, por una pérdida de fuerza muscular o porque tiene una paquipleuritis, que es una situación en la cual hay un endurecimiento de las membranas pleurales que ocasiona que este paciente, por factores extrarrespiratorios, se produzca a respirar. Y aquí tenemos el caso de una disnea inspiratoria o estridor laringio. Es un signo de dificultad respiratoria en los niños que suele deberse a una inflamación de la laringe y la tráquea, el cual ocasiona una oclusión al paso de aire por las vías aéreas a nivel de las cuerdas vocales. Hay una dificultad al ingreso del aire en los pulmones por una obstrucción de las vías aéreas respiratorias superiores y se caracteriza por una inspiración profunda, prolongada, acompañada de tiro y estridor laringio, ¿ya? O cornaje, que se llama. Aquí tenemos, por ejemplo, un video Estridor en el laríngeo nosotros podemos observar el estridor laringio de este paciente que posiblemente tiene alguna obstrucción de las vías aéreas superiores. Tenemos la disnea expiratoria, originada por la pérdida de la elasticidad pulmonar, por ejemplo, un paciente enfisematoso pulmonar o por la obstrucción o espasmo o edema de los bronquios, porque en este caso, por ejemplo, tiene una bronquitis crónica, una bronquitis aguda, el paciente tiene una disnea expiratoria, existe una disnea o dificultad de la respiración, es decir, de expeler la sangre prolongada acompañando de bradipnea, en el caso de los pacientes que tienen procesos obstructivos de vía aérea, como en los casos. Tenemos las disneas continuas, evolución crónica, evolución prolongada, que básicamente se refiere a una evolución continua del paciente con disnea cardíaca, que comenzando con disnea de esfuerzos mayores a menores esfuerzos, incluso a disnea paroxística, llegando al final a la disnea de reposo, que es una clasificación de clase funcional 4/4 de acuerdo a la guía de New York. Tenemos las disneas respiratorias, tenemos disnea orgánico-vegetativa y tenemos las disneas discrásicas. Vamos a tratar de ellas. Aquí tenemos una disnea cardíaca. ¿Cuál es la característica de la disnea cardíaca? Que la disnea cardíaca es fatalmente progresiva. Se inicia, como les decía, con grandes esfuerzos hasta llegar a mínimos esfuerzos. Existe un primo decúbito, o sea, el decúbito, y termina en un decúbito. Es una disnea que se acompaña y que se presenta muy frecuentemente en la insuficiencia cardíaca. Aquí, como vemos, un paciente con dificultad para respirar está sentado, el paciente se incorpora, pero sigue teniendo las manifestaciones de disnea. Aquí tenemos una cardiomegalia, con un paciente con un corazón normal en este caso y otro con un corazón que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, que es una de las causas de una disnea cardíaca fatalmente progresiva. Aquí tenemos un paciente semisentado en posición ortopneica con varias almohadas, lo que indica que el paciente tiene una disnea de decúbito y que requiere la utilización de esta posición para calmar su disnea. Aquí tenemos la disnea de decúbito. Este paciente, fíjense cómo está haciendo un esfuerzo para respirar. Aquí tenemos dos clases de pacientes. Aquel paciente que tiene una disnea aguda, un paciente con mínimo esfuerzo, ya tiene la situación de disnea. En cambio, aquí tenemos un paciente que sobresale, no tanto disneicamente, sino que sobresale una hepatomegalia importante y edema de miembros inferiores con ingurgitación posiblemente yugular, es decir, un paciente que tiene una disnea
con alteraciones desde el punto de vista más de congestión venosa y se relaciona mucho con estado de descompensación en la falla cardíaca. Como ustedes conocen, la disnea de cúbito es una congestión pulmonar que tienen estos pacientes. La sangre contenida en el abdomen se desplaza hacia el tórax, congestionando el pulmón. Cuando el corazón es eficiente, desecharía toda esa sangre del pulmón. Al paciente debe levantar su cabeza en forma permanente con almohadas extras o recurriendo a camas reclinables, como hemos visto en ciertas gráficas. El grado de extremo, el cardíaco no puede acostarse, tiene que dormir sentado, desalojando así mayor volumen de sangre hacia el abdomen y los miembros inferiores. Tenemos ciertos tipos de posiciones. Aquí tenemos la de decúbito, aquí tenemos un decúbito dorsal donde están apoyados los talones, el sacro, los codos, el omóplato y la cabeza. Tenemos un decúbito lateral en la cual están los malleolos, los cóndilos, los trócates, tenemos las costillas, tenemos el acromio, la oreja. En el caso en el decúbito prono, aquí tenemos los dedos, las rodillas, los genitales, las mamas y también tenemos nosotros las mejillas o el acromio. Por otro lado tenemos una paciente en el cual está semisentado. Tenemos lo que se llama disnea respiratoria, inicia a los grandes esfuerzos, puede permanecer como tal o progresar a medianos y pequeños esfuerzos, se distinguen de la manera disnea de decúbito. Aquí tenemos, por ejemplo, situaciones de lo que se diferencia una disnea respiratoria de una disnea cardíaca, como por ejemplo la disnea cardíaca produce ortopneica, por druce, disnea paroxística nocturna, edema y nicturia, como veíamos en gráficas previas, mientras que la disnea respiratoria produce más sibilancia y es estacional y está estimulado por estímulos específicos o se produce por estímulos específicos, está acompañado por lo general de tos y expectoración. Por otro lado, nosotros podemos diferenciar la disnea respiratoria. El paciente, en este caso sería una disnea ortopneica, el paciente con una disnea respiratoria puede aguantar el decúbito, es decir, puede acostarse. Sin embargo, si fuera cardíaca, el paciente tiene que buscar inmediatamente la posición ortopneica para aliviar sus síntomas. Aquí tenemos un paciente con una disnea, posiblemente es una disnea por un EPOC o por una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, en una paciente que necesita un oxígeno. Y aquí tenemos, en el caso de problemas de broncoespasmo o de secreciones bronquiales, aquí tenemos los dos ejemplos, aquí están los pulmones, las vías aéreas, tenemos un músculo, fíjense que el músculo está normal, la pared de la vía está permeable, ya tiene un corte un transversal y aquí tenemos durante los síntomas de asma, el paciente tiene una broncoconstricción, miren cómo está broncodilatado, aquí tenemos una broncoconstricción y con la posibilidad de exudado que contribuyen al problema de disnea. Acá tenemos los tipos de disneas respiratorias que tienen que ver con una eunea, la eunea que estamos viéndola aquí, es una respiración fácil o normal, debe de ser rítmica, suave, amplia, simétrica. La respiración fisiológica y en reposo se caracteriza por un volumen respiratorio entre 350 y 550 centímetros cúbicos de aire por inspiración y a un ritmo entre 12 a 16 respiraciones por minuto. A ello le consideramos una disnea eunea, es decir, una disnea normal. Tenemos como tipo de respiración también una bradipnea, que consiste en un descenso de la frecuencia respiratoria por debajo de 12. Se considera normal en adultos en reposo una frecuencia respiratoria de entre 12 y 20 ventilaciones por minuto. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver el gráfico de la bradipnea. El gráfico que corresponde a una apnea. El apnea es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial. Estas interrupciones pueden durar desde unos pocos minutos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora.
Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una apnea, que es una situación de respiración, una respiración que el paciente está disneico, es la dificultad respiratoria como lo habíamos hablado, es una sensación subjetiva y que se origina a partir de interacciones que pueden intervenir factores fisiológicos, psicológicos, sociales, ambientales múltiples, que pueden a su vez inducir desde respuestas fisiológicas o comportamientos secundarios. Tenemos una disnea, pero como hiperpnea, y la hiperpnea es la hiperventilación y se caracteriza porque las amplitudes y frecuencias están aumentadas. Por ejemplo, en el caso que vemos en esta gráfica, aquí tenemos un paciente con una respiración o tipo de respiración hiperpnea. Tenemos la ortopnea, es una disnea de posición de cúbito supino, de dificultad para respirar al estar acostado, como vemos estos dos casos gráficos. Es un trastorno en la que la persona tiene que mantener la cabeza elevada para poder respirar profundamente y cómodamente, o la persona despierta repentinamente durante la noche experimentando dificultad respiratoria. A ello le llamamos disnea paroxística nocturna, como es el caso de la... Tenemos la polipnia. La polipnia es una respiración rápida y superficial. Esta forma de respiración se puede ver en todos los estados febriles, en la sepsis, en las embolias pulmonares, y consiste en un aumento de la frecuencia y aumento de la profundidad respiratoria. Es una combinación de taquipnea, respiración rápida por encima de 20 y ciclos por minuto, y badipnea, que es una respiración profunda. También tenemos otro tipo que es la taquipnea. Hablamos que la frecuencia o los valores de frecuencia respiratorios que nosotros observamos básicamente en los valores normales en el recién nacido son de 40 a 60 respiraciones, en el preescolar entre 30 y 35, en el escolar 25, en el adulto de 12 a 20 y en la vejez de 14 a 16. Y la taquipnea consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales, más de 20 inspiraciones. Tenemos por último lo que es la disnea del anémico. Es una disnea progresiva, raras veces llega a ser de decúbito, en grandes extremos edema, soplos cardiovasculares, hepato y esplenomegalia, palidez, ausencia de cianosis. Y las características que el paciente a nivel muscular tiene astenia, palidez, fatiga muscular y calambres, y en el corazón está palpitando, palpitaciones, tiene soplos funcionales por la anemia, tiene disnea o dificultad y tiene angina o dolor, y en el caso de la cabeza produce síntomas de mareo, zumbidos de oído, dolores de cabeza, cambios de humor, irritabilidad y somno.